Muy bien, pues hoy vamos a empezar a ver el tema de estabilidad termodinámica. Eh, Notarán que durante el curso y de todo lo que hemos hablado siempre es estados de equilibrio. Sin embargo, no hemos dicho si este equilibrio es estable o inestable. Entonces, de la misma manera en la que podemos tener un sistema mecánico, como puede ser un péndulo, entonces, pues sí, imaginen que tenemos un péndulo así. Este punto es, más bien esta posición, es una posición de equilibrio, pero también esta va a ser una posición de equilibrio cuando la masa está acá arriba. La diferencia enorme es que este es un equilibrio estable, mientras que este va a ser un equilibrio inestable. Y lo mismo va a pasar con los sistemas termodinámicos. Vamos a tener sistemas que van a ser inestables, que eso no necesariamente quiere decir que no pueden alcanzarse experimentalmente. Sin embargo, son sistemas en los que si hay alguna fluctuación exterior más grande, entonces el sistema naturalmente va a tender al equilibrio real del sistema, ¿no? Al equilibrio estable, mejor dicho. Muy bien, entonces la manera en la que vamos a atacar este problema es yo diría, bastante ingenioso, y es la manera en la que el Kallen lo presenta. Entonces, como realmente no hemos hablado de fluctuaciones, y realmente las fluctuaciones es algo que, es un concepto que aparece naturalmente en física estadística y verán en los siguientes semestres. Hasta este momento, hasta parece un poco extraño tener que hablar de eso, porque parece que no tenemos las herramientas y sin embargo sí tenemos las herramientas. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar que tenemos un sistema y que estamos en la representación de la entropía. ¿Sí? Entonces, es un sistema cerrado, que lo vamos a tener acá, y entonces la ecuación fundamental va a ser la entropía, que en esta representación es función de la energía interna, del volumen y del número de partículas. ¿Sí? Ahora, muy bien. Entonces, ahora vamos a pegar este sistema a otro idéntico, que si lo piensan, en realidad es equivalente a este mismo, suponer que es suficientemente grande como para poder dividirlo en dos. Entonces, estos dos son dos aproximaciones iguales, conceptualmente iguales al mismo problema, ¿no? Entonces, ahora tenemos otro acá, que es idéntico y está separado también por una membrana por la que es inmóvil, entonces no permite cambios de volumen y tampoco permite transferencia de energía. Ok, entonces el de este cuerpo era S1 y el de este cuerpo vamos a llamarlo S2 y entonces estas que eran comas, entonces esto depende del volumen 1, de la energía 1, del volumen 1, del número de partículas 1, y acá va a depender de la energía 2, el volumen 2 y el número de partículas 2, ¿no? Entonces, esta es la entropía de este cuerpo, esta es la entropía de este. Y entonces, vamos a suponer que agarramos un cachito de energía de acá y se lo pasamos a este cuerpo. Y vamos a preguntar qué le pasa a la entropía total del sistema. Recuerden que uno de los postulados básicos de la termodinámica es precisamente que si la energía es constante y el volumen es, o bueno, sí, cualquiera, si el volumen es constante más bien, entonces la entropía
va a adquirir un valor máximo eh, para un nuevo valor de la energía. ¿Sí? Es decir, las coordenadas termodinámicas van a variar de tal manera con las restricciones que existan, como por ejemplo que el volumen sea constante, de modo que eh, la entropía se maximice. Entonces lo que vamos a preguntar es, cuando hacemos esta transferencia de energía de un cuerpo a otro, ¿cuál es el cambio en la entropía que conlleva esto? Y si este cambio en la entropía es positivo, entonces esto quiere decir que esa fluctuación que de otra manera pudo haber aparecido naturalmente en el sistema es inestable porque eso quiere decir que el sistema aumenta su entropía, cuando lo que estamos buscando es que cualquier fluctuación que ocurra, el resultado de cualquier fluctuación sea que la entropía disminuya y por lo tanto eso lo hace muy poco probable. De hecho, para el caso termodinámico, en el que todavía no estamos viendo, como lo verán en física estadística, lo hace imposible, ¿no? Pero luego ya veremos que simplemente es improbable. Muy bien, entonces, pues ya tenemos todas las herramientas, ¿no?, que necesitamos para, por lo menos para plantear bien la pregunta. Entonces, vamos a tener que la entropía 2, déjenme nada más ser consistente con la notación de mis notas. Sí, vamos a tener entonces que le voy a quitar el subíndice porque en principio estas dos funciones son exactamente iguales, ¿no? Son la misma función. Nada más estamos evaluándolas en distintas coordenadas termodinámicas. Ok, entonces vamos a tener la entropía de el lado que ganó energía, que va a ser más una delta de energía. Entonces, esto era una delta de energía, un cachito. El volumen no cambió, el número de partículas también estamos suponiendo que no va a cambiar. Más, los voy a poner así para que se vea dónde está el cambio, ¿no? U menos delta U, que ahora sí sería la energía de acá, coma el volumen, coma el número de partículas. Ok. Y entonces, lo que queremos para que el sistema sea estable es que la suma de estas dos entropías sea menor o igual que el doble de la entropía, ¿no? Porque estos dos sistemas sean iguales, aquí estamos sumando este más este. Entonces, que sea menor o igual que la entropía que tenía el sistema, que era simplemente la suma de esos dos, cuando no habíamos hecho ningún cambio. ¿Sí? Entonces, antes de hacer esta transferencia de energía, esta era la entropía total del sistema, y ahorita que hicimos este cambio, o esta transferencia de energía, son estos dos. Ok, entonces, esta es la condición de estabilidad. Y de hecho, a esta condición, tal cual, porque ahorita lo que vamos a hacer es tomar diferenciales y, y tomar, expander en series de Taylor. Esta condición en la que las porciones de la energía de la que estamos hablando
no son necesariamente pequeños, se le llama condición de estabilidad global. Y vamos a ver qué cara tiene cuando tomamos una proyección de la, de la entropía en el plano de la energía, porque estamos suponiendo que el volumen es constante. Okay. Entonces vamos a suponer, para ilustrar los casos en los que esta condición no se cumple, que la entropía tiene una forma de este estilo. Entonces, esta es la entropía como función de la energía. Y entonces, esta condición que acabamos de decir, que es físicamente razonable, ¿no? Y sobre todo es consistente con los postulados que hemos propuesto, ¿cómo se vería acá? Y en particular, ¿en qué porción de la curva tendríamos que no se cumple? Muy bien. Entonces, vamos a suponer que este era un punto en el que teníamos la energía original y este es el valor de la entropía en ese punto, ¿no? Ok, entonces, si ahora tratamos de evaluar la entropía para cuando tenemos la energía menos un pedazo de la energía, entonces esta es la entropía de U menos delta U, B, N. Y este lado de acá, este va a ser la entropía de U más delta U, B, N. Muy bien. Entonces, lo que queremos es comparar este valor con el promedio que tenga la entropía entre este y este punto, ¿no? Porque esto es para un solo sistema, entonces estaríamos comparando con el doble, ¿no? Y como ven acá, cuando la curva tiene esta forma, cuando tiene esa concavidad, pues la entropía con la que terminamos es más grande que la entropía que tenía el sistema original. Esto quiere decir que esta porción de la curva es inestable, porque si existiera esa fluctuación, a ver, permítame un momento. Muy bien, entonces estábamos en que este punto de aquí, que es un medio de la suma de la entropía en este punto, más un medio de la entropía en este punto de acá, que son las dos variaciones que hicimos, queremos evaluar si eso nos va a dar una entropía que esté por arriba o por debajo de la curva. Y porque es exactamente esta condición, ¿no? Porque lo que estamos haciendo entonces es comparar este punto con este de acá, y este punto de acá era precisamente S de U, B y N. Entonces, lo que estamos pidiendo es que esta suma de acá sea menor o igual que esto, y si multiplicamos por 2 los dos lados, el 1 medio se va con el 2 y acá nos da un 2 y es exactamente la misma condición. ¿Sí? Entonces lo que nos está diciendo esta curva es que esta porción de
la ecuación que nos da la entropía necesariamente es inestable, porque si tuviéramos una pequeña fluctuación, eso nos daría una entropía más alta y por lo tanto el sistema preferiría estar en ese estado, ¿no? O en otras palabras, las coordenadas termodinámicas cambiarían para que el sistema maximizara su entropía. Entonces el sistema de manera espontánea haría esta misma fluctuación en el sistema, para colocarse aquí arriba. Entonces lo que quiere decir es que nuestra ecuación fundamental tiene una porción que hace a la curva inestable. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa si ahora preguntamos qué pasa si el cambio en la energía es infinitesimal, ¿no? Si el cambio es muy pequeño, porque aquí delta U hace que no necesariamente sea pequeño el cambio. Entonces vamos a explorar qué pasa en ese caso. Entonces para eso simplemente vamos a hacer una expansión en Taylor, ¿sí? De estos dos términos de acá. Entonces vamos a hacer una expansión en Taylor, en series de Taylor, y nos vamos a quedar con los términos que vayan como delta U al cuadrado, ¿no? Cuando mucho. Entonces, si hacemos esa expansión, entonces S de U más du, v, n, y estamos suponiendo que el volumen y el número de partículas se mantienen constantes. Esto es igual a S evaluada en U, V y N más du por la parcial de S con respecto a U evaluada en V y N más un medio de la segunda parcial de S con respecto a U por du cuadrada. Y por otro lado, S de U menos delta U, V, N va a ser igual a también S evaluada en U, V y N menos delta U por la parcial de S con respecto a U más un medio de la segunda parcial de S con respecto a U por menos de U por menos de U, y entonces estos menos se van, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es pues sumarlas exactamente como dice acá. Y al momento de sumarlas, este término se va a cancelar con este término y son el mismo, entonces un medio se cancela, y este término y nos van a dar el 2S, que es exactamente el que está de este lado. Entonces, sumando, el lado izquierdo de esta ecuación, nos va a quedar 2S de U, V y N más la segunda parcial de S con respecto a U por du cuadrado. Y esto es menor o igual que 2S de V y N. Entonces, este se cancela con este. Du es positivo. Entonces, por lo tanto, la segunda parcial de S con respecto a U tiene que ser menor o igual que 0.
Ahora, vean que si hubiéramos repetido exactamente los mismos pasos, pero esta vez manteniendo la energía constante y permitir una pequeña variación del volumen, habríamos podido repetir todo exactamente igual. Esta condición es idéntica, solo que aquí es V más delta V, V más delta V. Y acá lo que habríamos obtenido es que la segunda parcial de la entropía con respecto al volumen también tiene que ser menor o igual que cero. Ok, pero ¿qué hubiera pasado si en lugar, si en lugar de considerar fluctuaciones o del volumen o de la energía independientemente una de la otra, hubiéramos permitido que existieran ambas fluctuaciones al mismo tiempo? Esta condición debe seguirse cumpliendo. En la representación de la energía, lo que estamos pidiendo es que la entropía sea una función cóncava. Y es justamente lo que no tenemos acá. Entonces, esta condición se va a extender. Vamos a modificarla acá mismo. En la que tenemos U más delta U, V más delta V. Por lo tanto, lo que ganó este sistema lo pierde este sistema. Por el momento vamos a mantener el número de partículas constante y esto debe seguir siendo menor o igual que 2 veces la entropía. Okay. Entonces recuerden que esta condición en la que las variaciones no son pequeñas es la condición global. Y cuando permitimos que delta U y delta V sean pequeñas, entonces se cumplen estas condiciones, que son las condiciones, se les llaman condiciones locales, a las cuales tenemos que agregarles todavía una condición más. La condición que vamos a obtener si una vez más expandemos en series de Taylor, pero esta vez tanto en U como en V. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, entonces, para esto vamos a recordar brevemente cuáles son los 3 primeros términos de una expansión en Taylor. De una variable que tenga, por ejemplo,
una función que tenga tres variables. Entonces, phi de x más de x, coma y más de y, coma z más de z, va a ser igual a, pues phi evaluada en x, y y z, más, pues los términos de las primeras derivadas. Entonces, más la parcial de phi con respecto a x por de x, más la parcial de phi con respecto, perdón, voy a hacer esto con más cuidado, a y por de y, más la parcial de phi con respecto a z por dz, más un medio de la segunda parcial de phi con respecto a x cuadrada por dx cuadrada, más la segunda parcial de phi con respecto a y cuadrada por dy cuadrada, más la segunda parcial de phi con respecto a z por dz cuadrada, más los términos cruzados. Dos veces la segunda parcial de phi con respecto a x y a y por dx de y, más la segunda parcial de phi con respecto a x y z por dx de z, más la segunda parcial de phi con respecto a y z por dy de z. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si tenemos S de U más delta U y de B más delta B, y N lo mantenemos constante por el momento, entonces, haciendo esta misma expansión, vamos a tener S de U, B y N más la parcial de S con respecto a U por du, más la parcial de S con respecto a B por dB, más un medio de la segunda parcial de S con respecto a U por du cuadrada, más la segunda parcial de S con respecto a B por B cuadrada, más dos veces la parcial de S con respecto a U y B por du dB. Y por otro lado, S de U menos de U, B menos de B y N va a ser igual a S de U, B y N más, vean que van a ser, es exactamente análogo con lo que hicimos para el caso pasado.
eh, aquí du va a ser negativo y db va a ser negativo. Entonces, de una vez lo restamos. Entonces va a ser menos la parcial de S con respecto a U por du menos la parcial de S con respecto a B por dB, más, aquí du es positiva, perdón, du es negativa, pero es el cuadrado, entonces sigue quedando positiva, igual que acá, y acá du y dB también son eh, negativas las dos, de modo que esto sigue quedando positivo, ¿no? Entonces acá va a quedar exactamente lo mismo, pero con signo positivo. Y si ahora la sumamos, entonces, esto 1 y este 2, entonces 1 más 2 va a ser 2 veces la entropía de U, B y N, más estos dos términos que son iguales, teníamos un medio, entonces simplemente queda lo que está en los corchetes, ¿no? Entonces aquí va a quedar nada más todos los términos que involucran a la segunda derivada. ¿No? Faltaba más 2 veces la segunda derivada con respecto a B y U de U de B. Sí, nada más será ese término. Perdón, ahí hay un reflejo, pero creo que no hay mucho que pueda hacer al respecto. Bueno, no importa, nada más ahí estaba marcando el 2F, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, y lo que queríamos es que esto fuera todo esto menor o igual que 2S de U, B y N. Entonces, este se va con este. Y entonces nos queda nada más esta condición sobre las derivadas de la función. Y entonces vamos a escribir estos términos de una manera abreviada. Vamos a tener, la condición va a ser du cuadrada por la segunda derivada de U de S con respecto a la energía, más dB cuadrada por la segunda derivada de B de la entropía con respecto a B, más 2 veces la parcial de S con respecto a U y con respecto a B por du dB, y esto tiene que ser menor o igual que 0.
Muy bien. En donde S UU es la segunda derivada de S con respecto a U, etcétera, ¿no? Es nada más para tener una notación que sea más fácil. Ok, entonces lo que vamos a hacer es simplificar esta expresión. Eh, para simplificarlo, lo primero que vamos a hacer es que esta ecuación implica que SUU du más SV de b cuadrada más SUU SBB menos SV cuadrada por db cuadrada es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a intentar deducir ahorita es que, en efecto, esta ecuación implica esta. Y porque de esta ecuación vamos a encontrar una condición más que va a simplificar esta condición sobre las variaciones de U y B. Entonces ahorita estamos haciendo un poco de expansión matemática, pero todo esto es para encontrar recuerden cuál es la tercera ecuación para el equilibrio local. Esto es cuando las variaciones de U y B son pequeñas. La primera condición es que la segunda derivada de la entropía con respecto a la energía sea menor o igual que 0. La segunda es que la segunda derivada de la entropía con respecto al volumen sea también menor o igual que 0. Y la tercera condición es la que estamos tratando de derivar en este momento. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es encontrar una forma muy útil de esta misma condición, que aquí pues no está claro exactamente de cómo aplicarlo. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es mostrar que estas dos condiciones bueno, que esta implica esta, ¿no? Y viceversa. Muy bien. Sí, entonces recuerden, queremos mostrar que en efecto de esta ecuación llegamos a esta. Muy bien, entonces a esta ecuación de aquí vamos a llamarla ecuación 3. Y a esta de acá vamos a llamarla ecuación 4. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a expander esta parte de acá. Entonces nos queda que entonces es expandiendo 3, nos queda que SUU cuadrado de U cuadrado más SV cuadrado de B cuadrado más 2 veces SUU du, vamos a poner así, SUU SV du dB más S, ya son estos términos, ¿no? Más SUU dB cuadrada menos SV cuadrada dB cuadrada es mayor o igual que 0. De aquí este término se va con este. Y ahora noten que todos los otros términos tienen una SUU.
Entonces vamos a factorizarlo. Entonces vamos a tener SUU por SU de U cuadrada más 2 veces SV de U de B más perdón, aquí me faltó, es SUU por SBB, ¿no? Entonces acá queda, SBB por DB cuadrada, y esto es mayor o igual que 0. Muy bien, pero no, aquí estaríamos tentados a deshacernos de el factor común, y está bien, pero hay que recordar que SUU, que es la segunda derivada, de la entropía con respecto a la energía, ya vimos que la primera condición de localidad hace que este sea cero, perdón, que sea menor o igual que 0. Por lo tanto, si lo eliminamos de este lado, tenemos que cambiar el signo de la desigualdad. Entonces esto queda menor o igual que 0. Y vean que es exactamente esta expresión. Este término es este término es y este término es este. Entonces podemos llegar de una a la otra y por lo tanto son equivalentes. Muy bien. Entonces ya nos quedamos con la ecuación 3. Ya vimos que la expansión de Taylor que hicimos implica la ecuación 3. Ok. Y ahora vamos a concentrarnos en este término de acá. ¿Cómo podemos simplificar ese término? Vean que este término tiene una U minúscula en ambos lados. Entonces vamos a escribirlo acá, este lado izquierdo, ¿no? Llamémosle parte izquierda. Es la segunda parcial de S con respecto a U por DU más la segunda parcial de S con respecto a U y B por DB cuadrado. ¿Qué podemos factorizar de aquí? Pues la parcial con respecto a U. Entonces, esto es la parcial con respecto a U, de la parcial con respecto a S de U, más la parcial de S con respecto a B. Perdón, aquí me faltó un de U, más la parcial de S con respecto a B de B. Todo esto al cuadrado. ¿Ok? Y ahora esto entre este paréntesis, perdón, que está entre este paréntesis, ¿qué es? Esa es la definición de la derivada total de S. Ah, recuerden como S es función de U y B. Bueno, y ahorita no estamos contando variaciones en N. Entonces, una diferencial de S es la parcial de S con respecto a U por DU más la parcial de S con
respecto a B por dB. Entonces, esto es la parcial con respecto a U de ds cuadrado. Pero estamos suponiendo que el punto que estamos considerando ya es un máximo. Entonces es lo que vieron desde el principio de clase y del cual se deriva que en el caso en el que tienen contacto térmico, ¿no? En el que están permitiendo una variación de la energía, entonces las temperaturas son iguales, pues viene de esta suposición, ¿no? De que en equilibrio ds es cero. Entonces este término es cero, entonces este término de acá es cero, y entonces nos quedamos con esta condición de acá, que dado que dB cuadrada siempre es positivo, entonces terminamos con la tercera ecuación, que era la que estábamos buscando, que es que la segunda parcial de S con respecto a U por la segunda parcial de S con respecto a B menos la segunda parcial de S con respecto a U y B es mayor o igual que cero. Ok, entonces recapitulando, si tenemos el sistema está en equilibrio, entonces ds es cero, si el equilibrio es estable, entonces la segunda parcial de S con respecto a B es menor o igual que cero, la condición 1. La segunda parcial de S con respecto a la energía es menor o igual que cero, condición 2. Y esta es la condición 3. Y estos tres son las condiciones de equilibrio local. Por lo tanto, si tienen una ecuación fundamental, si ustedes ya conocen a la entropía como función de la energía, el volumen y el número de partículas, como podría ser el caso de qué ecuaciones deben dar de gas ideal, ya deben haber visto cuánto vale la entropía del gas ideal, de Van der Waals, también ya la deben haber visto. Entonces podrían checar en qué partes del dominio de S se cumple las condiciones de equilibrio local. Sí, de equilibrio local. Entonces ahora lo que vamos a ver a continuación es la diferencia entre equilibrio local y equilibrio global. Porque va a haber unas partes de la curva, de las curvas, que cumplen la condición de equilibrio local, que es menos restrictiva que la global, pero no cumplen la condición de equilibrio global. Muy bien, eso lo hacemos en el video que viene.
a continuación. Muy bien, entonces vamos a seguir, pero antes hay una observación que quizás se habrán preguntado, una observación importante que quizás ya se han preguntado. ¿Qué pasa si uno de los sistemas aumenta su energía al mismo tiempo que reduce su volumen? ¿No? Porque aquí lo que supusimos es que uno de los dos sistemas idénticos que teníamos aumentaba su volumen y al mismo tiempo aumentaba su energía. Entonces, ¿qué le pasaría a las ecuaciones si tenemos que para uno de los cuerpos la energía aumenta pero el volumen disminuye? Entonces se los dejo de ejercicio para que lo hagan ustedes, no lo tienen que entregar, pero por favor háganlo, por lo menos piensen en eso. Si hacen exactamente el mismo desarrollo de Taylor que hicimos, y la misma metodología, que es ver que hay estas dos ecuaciones, que una es equivalente a la otra, y que una porción de esa nueva ecuación equivale a ds igual a 0, lo que van a encontrar es que llegamos exactamente a la misma ecuación. Si tienen dudas de cómo funciona la matemática de eso, lo único que tienen que hacer es repetir exactamente todos los cálculos. Los invito a que lo hagan. Ok, entonces quedamos en que lo que teníamos que ver era, lo que quedaba pendiente era esta diferencia importante entre un punto de equilibrio local y uno global. Entonces recuerden que si tenemos una superficie, esta superficie es todos los estados viables que podemos acceder cuasi estáticamente, donde esta es la entropía, este es el volumen y esta es la energía. Otra vez seguimos en la representación de la entropía. Entonces, en particular, esta es una forma muy, muy útil de verlo. Si tenemos un volumen constante, que es como uno de los ejercicios que hicimos en esta clase al principio, entonces lo que tenemos que hacer es cortar la superficie en un plano. Este plano de volumen constante nos va a dar una curva. Esa curva es la que vemos acá. Y entonces el sistema, es lo que postula la termodinámica, adquiere la energía, que va a ser este valor de aquí, tal que la entropía es máxima. Ok, y si se fijan, en este caso, se cumple para todos los puntos de la curva y en particular para el máximo, que la segunda derivada de S con respecto a U es menor o igual que 0. Y pues va a haber un punto máximo. Pero si también permitimos que haya variaciones en V, es decir, ya no tomamos este plano, sino quitamos esa restricción, entonces es posible que esta curva se vea diferente. Entonces la condición ya no es nada más que la segunda parcial de S, perdón, que la parcial de S con respecto a U sea igual a 0, sino que de S sea igual a 0. ¿Sí? Es decir, estamos permitiendo también que el sistema ajuste no solo su energía, sino su volumen. Lo que quería que vieran es que para este caso de acá, en el que tenemos un volumen constante, la condición se reduce a que ds en du es igual a 0. Vamos a tener la siguiente condición, que en efecto que tiene que ser un máximo. Y cuando hacemos esto, vemos que para cualquier punto en la superficie, si trazáramos una paralela, cualquier punto de la superficie queda por debajo de esa línea paralela. O sea, si construyéramos la familia de todas las curvas paralelas, todas quedarían, todos los puntos de la curva quedarían dentro de esta familia de curvas paralelas. Ok, entonces ahora, volviendo al caso que habíamos hecho antes, que habíamos hecho al principio de la clase. Si ustedes tienen una función de la entropía como función de la energía de este estilo,
vemos que si repitiéramos la condición que planteamos al principio, ¿no? Que era utilizando las diferencias grandes, ¿no? Vamos a escribirlo otra vez para afianzarlo, pero es que la entropía de un punto más una diferencia no necesariamente pequeña, el volumen y el número de partículas, más la entropía de esa misma energía menos delta energía, volumen y número de partículas. Esto tiene que ser menor o igual que 2 veces la entropía del punto original. Entonces, vemos que cualquier punto de esta curva cumple con esta condición. Ahora vamos a esta curva de acá. Vean que la única sección de la curva que no cumple la condición de equilibrio local, recuerden que esta va a ser la global, en la que las diferencias son grandes, y la local, que es para las diferencias pequeñas, es esta de aquí. Acá, la segunda derivada de S con respecto a U es mayor o igual que 0. Entonces, esta sección viola la estabilidad local. Pero si se fijan, por ejemplo, el punto BC, sí cumple que la segunda derivada es menor o igual a 0, entonces cumple con estabilidad local, pero si trazamos todas las paralelas a la curva en estos puntos, este punto, esta porción de la curva, queda por debajo. De modo que si hiciéramos otra vez este análisis, como lo hicimos al principio, esta sección de la curva viola el principio de estabilidad local. Entonces, para encontrar cuál es la curva que nos da el equilibrio global, lo que hacemos es trazar todas las paralelas sobre la curva y borramos la porción que queda por debajo de las paralelas, que en este caso va a ser toda esta porción. Entonces, si hacemos un experimento en el que nos aseguramos que, o sea, si en todo momento fluctuamos un poquito al sistema para asegurarnos que no esté en un estado metastable, que puede ser estos que encontramos acá, entonces el sistema siempre va a pasar por aquí. Recuerden, esto no quiere decir que estos puntos de acá no existan. Esto lo único que quiere decir es que no son estables. Es decir, si hay una pequeña fluctuación, el sistema se va a venir para acá. Esta es una parte muy importante porque nos va a conectar directamente con transiciones de fase. Ok, entonces ya vimos estabilidad local, estabilidad global. Y ahora podemos preguntarnos qué pasa o qué forma toman estos principios de estabilidad, en particular las locales, cuando usamos otros potenciales. El que nos va a interesar, bueno, todos nos van a interesar, pero el que uno podría preguntarse primero cuál es el equivalente es cuando tenemos la representación de la energía. Entonces, si ahora tenemos la energía como función de la entropía, el volumen y el número de partículas,
Entonces, la condición de equilibrio, perdón, la condición de, sí, de equilibrio es que du es cero, pero a diferencia del caso de la entropía, ahora queremos este, que sea un mínimo y no un máximo. Y eso se puede ver con la gráfica que teníamos acá, que ahí teníamos cortado el plano de esta manera. Lo que vamos a hacer entonces es cortarlo de esta manera. Entonces lo que nos va a dar es la energía que minimiza, eh, perdón, el volumen que minimiza la energía en lugar de maximizar la entropía. Entonces, si repetimos todo el tratamiento, pero en lugar de tener la entropía más, perdón, la entropía de la energía más delta energía, vamos a tener la energía de la entropía más un pedazo de entropía que le vamos a pasar al otro sistema. Entonces, si repetimos exactamente todo, vamos a tener que las condiciones son, como ya podrían esperar, que las, perdón, no, esto ya lo habíamos visto, que la segunda parcial de la energía con respecto a la entropía es mayor o igual a cero. Esta es una de las condiciones locales. La siguiente es igual, pero para el volumen. También es mayor que igual a cero. Y las cruzadas, la tercera condición que involucra las varias segundas derivadas, incluyendo las cruzadas. Es esta. Y ustedes podrían preguntarse entonces qué pasa también con estas condiciones para el resto de los potenciales. ¿Qué pasa si ahora lo que tenemos es una función de la temperatura, el volumen y el número de partículas, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de estabilidad para ese potencial en particular? Y de hecho es lo que van a hacer de tarea. Entonces, nada más volviendo un instante a las implicaciones físicas, que esto lo vamos a ver en la siguiente clase, que tienen este tipo de estabilidades, de esta estabilidad termodinámica, es, por ejemplo, si la segunda parcial de la entropía con respecto a la energía, esto sabemos que tiene que ser menor o igual que cero, ¿no? Porque en la representación de la energía. Bueno, pues recuerden que la parcial de la entropía con respecto a la energía es 1 entre t. Entonces, de modo que esta parcial de acá, esta segunda parcial, es la parcial con respecto a la energía de 1 entre t. Y esto es menos 1 entre t cuadrada por la parcial de t con respecto a la energía. Y esto no es otra cosa que 1 entre cb. Entonces, si esto tiene que ser menor o igual que cero, implica directamente que cb tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces vean que no hemos dicho absolutamente nada sobre el sistema, no hemos dicho nada sobre las interacciones, ¿no? En este caso ustedes han visto las diferencias importantes que hay entre la ecuación fundamental de Van der Waals
comparada con la de gas ideal. Bueno, en ambos casos, una condición importante es que CB tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, esto es independiente del sistema. ¿Sí? Esto es únicamente por las condiciones de estabilidad que estamos pidiendo en toda la construcción matemática que hacemos de la eh, teoría termodinámica. Muy bien, pues esto es todo por la clase de hoy. Igual que la vez pasada, la tarea la va a postear Iván, eh, pero vean que el tratamiento que tienen que seguir, quisiera hacer énfasis, es exactamente el mismo que delineé en, en esta clase. ¿Sí? Nada más tienen que adaptarlo para el potencial en particular que estén interesados. Eh, muy bien. Bueno, es todo. Me gustaría hacer, nada más para terminar, una aclaración sobre lo que dijimos de las líneas paralelas, de la familia de líneas paralelas, sobre la curva de entropía, por ejemplo, como función de la energía que teníamos acá. Aquí vean que no, si hiciéramos otra vez, o sea, es imposible encontrar un punto en el cual, haciendo la construcción de del criterio de estabilidad global, en el cual queden puntos por debajo de de la paralela, de las paralelas, ¿no? Aquí todos los puntos quedan justo sobre la misma superficie. En el caso que habíamos explorado acá, en esta porción de acá, ¿no? Si detuviéramos el análisis en esta sección nada más, entonces pasaría lo mismo. Sin embargo, cuando uno explora toda la curva, sí existen puntos acá en los que uno podría aplicar esta condición de la estabilidad global, o sea, hay una delta U tal que si tuviéramos una fluctuación de ese tamaño, el sistema preferiría que esa fluctuación existiera. Entonces a eso se refiere esta construcción. Si tenemos o si trazamos una línea paralela que una estos dos puntos, todos los puntos que están allá adentro van a ser metaestables exactamente por esa misma condición. O sea, aunque estuviéramos por acá, si estando acá tenemos una fluctuación de este tamaño, el sistema va a preferir estar en esa configuración porque, es decir, va a preferir tener una fluctuación que la lleve a esa configuración porque la entropía sería más alta. Espero que ahora sí haya quedado claro.